Bueno, vamos a empezar ahora a trabajar un poco cómo se da una psicosis. ¿Por qué se da una psicosis? Y vamos a ubicar como primera idea esta idea de que no hay castración de aquel que introduce el lenguaje, que introduce el niño en la cultura. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente se dice que la psicosis es la ausencia de función paterna, ¿sí? La ausencia de padre. Si uno literalmente ve esta hipótesis de la ausencia de padre que produce una psicosis, vamos a dar cuenta que en la historia de Reber y todos los estudios que se hacen de la relación de Reber con su infancia, el padre está presente, es decir, excesivamente presente, omniscientemente presente. Es decir, lo que importa para que un niño se introduzca en el lenguaje y tenga ese lugar de reserva simbólica, que es el lugar del nombre del padre, es decir, donde circula la significación fálica, tiene que haber un lugar de intersección entre el padre y la madre, entre la función paterna y la función materna. Es decir, claramente esto se ve, como trabajamos en la neurosis, con el lugar del síntoma. Fíjense que los síntomas siempre son un punto donde aparece la potencia del padre y al mismo tiempo, paradójicamente en esa misma significación, aparece su impotencia. Sí, recuerdo la tos de Dora, donde se identificaba primero a la impotencia del padre, porque tiene que ver con una enfermedad, con la tuberculosis, pero también esa tos en el padre representaba, por un lado, la posibilidad de que esa tuberculosis venga de una infección derivada de la sífilis, que dice Freud que Dora tenía esa idea, y la sífilis era producto de la promiscuidad sexual. Y también ella recuerda que en una escena infantil que reproduce un poco esa fantasía originaria del coito parental, la tos representaba al mismo tiempo la enfermedad del padre como un quejido del orgasmo de la madre. Es decir, esta cuestión siempre es paradójica. Es el punto de potencia e impotencia del padre. En El hombre de las ratas y en la noche sucesiva lo vemos con otro tono, pero siempre está la potencia y la impotencia en juego. Por eso es un punto de intersección entre dos tensiones lo que produce el valor fálico. Y donde se identifica el niño, en toda escena infantil el niño se identifica siempre con ese punto de discordancia entre papá y mamá. Acá en el Reber vamos a ver que no. Por eso importa ver un poco, ubicar cómo Lacan entiende esto, ya no como ausencia de padre, sino fundamentalmente como la función que no está interdictada del otro, no está intervenida, no hay castración del otro. Fíjense lo que dice en el Escritos 2, página 264 de Lacan. Queremos insistir sobre el hecho de que no solo de la manera en que la madre se adviene a la persona del padre lo que convendría ocuparse, sino del caso que hace de su palabra, del lugar y el término de autoridad que le reserva el nombre del padre en la promoción de la ley. La relación del padre con esa ley debe considerarse en sí misma, pues se encontrará en ello la razón de la paradoja sobre la cual los efectos devastadores de la figura materna se observan cuando alguien se presenta como el que hace la ley o aquel que representa el pilar de fe, es decir, ser la ley. A ver, esto que dice Lacan es muy importante. Porque se acuerdan ustedes que en los tres tiempos de Edipo, el niño es el falo, el segundo momento del padre es el falo, y de ese lugar puede tener el falo, es decir, trasladarlo como un valor que circule, en tanto es castrado. Y eso es función de la madre. ¿Sí? Ser el falo no implica transmitirlo, sino debe ser castrado, debe haber un punto de impotencia y de caída para que ese falo se desprenda de su ser y circule. Bueno, este es el problema de Reber. Es decir, en definitiva, dice Lacan, este hombre que se presenta como el pilar de la fe, el que va a salvaguardar todos los valores, se pone en una condición de excluir el nombre del padre en una posición de significante. No es menor la historia de aquellos grandes personajes de la historia y legisladores que tienen hijos psicóticos. Pero vamos a ubicar un poco lo que dice Reber. Y vamos a volver un poco a los comentarios sobre sus memorias. A ver, fíjense cómo presenta la función del educador Reber. Dice,
El educador es un hombre que tiene una respuesta para todo. Debe presentar su obra y su vida como modelo de una perfección omnisciente, dice Reber. Fíjense, perfección omnisciente. Obviamente el que es omnisciente es Dios, todo lo ve, todo lo escucha. Pareciera no existir ningún campo del conocimiento al cual el Reber, padre, no hubiera emitido alguna opinión. Y esa opinión siempre funciona como decreto. Nederland empieza a trabajar esto, como hemos referenciado ya en una clase anteriores, y dice, por ejemplo, dice, todo el caso de Reber tiene un núcleo de verdad histórica. ¿Sí? Es decir, los textos del padre aparecen como algo no inscripto, solamente queda como un registro pura percepción, y de algo que no puede ser deformado. Si algo puede ser deformado, quiere decir que puede ser reprimido. Es decir, que puede ser cuestionado. ¿Sí? Y volvemos a esta idea de que haya una intersección donde haya un cuestionamiento de ese lugar, de el que ocupa el lugar de la ley, para que haya un desplazamiento, es decir, interpretaciones. Porque lo que hace el inconsciente es una interpretación constante del lugar fallido de la ley. Por eso ubicamos que la verdadera función del padre es fallar, como la de un juez. Falla, y ese término no es casual, ese término que parece un lapsus, porque es un lugar en el cual la ley no puede decir todo. Acá en el Reber la ley dice todo, y es la ley de Dios, como era la ley del padre en su infancia, decía todo, no había margen de interpretación. Fíjense lo que dice el padre, ¿no? Dice, es extremadamente curioso, dice Nederland, ver la obra ilustrada del Dr. Reber. Había inventado especialmente una sorprendente serie de instrumentos ortopédicos para enderezar las espaldas encurvadas y las frentes bajas de los niños. Esto no era más que recordar instrumentos de tortura de la Edad Media. Los niños debían vestirse durante varias horas al día con esos cinturones de cueros y esas varas metálicas. Minuciosas e inflexibles instrucciones son impartidas, por otra parte, para que el niño adquiera hábitos, orden y limpieza, en el marco de un plan que reglamenta su jornada sin dejar la menor acción librada al azar. ¿Sí? Fíjense que es un padre que recomienda absolutamente un control absoluto, aún hasta de la postura del cuerpo. Los hábitos del lenguaje estaban estrictamente vigilados. Y dice Reber, padre, que deben aplicarse amonestaciones sistemáticas y constantes. Las faltas del niño se escriben en un pizarrón negro, dice él. Periódicamente, el niño y el educador leen el pizarrón delante de toda la familia reunida. Castigos, a menudo corporales, deben ser infligidos. Recomienda intensamente obligar al niño después del castigo a tender la mano al que lo ejecutó, para que no haya ningún rasgo de amargura en el niño. Bien claramente ven que lo que dice él es que toda sanción tiene que ser establecida, pero esa sanción es pública, no hay lugar de reserva a esa sanción. ¿Sí? Un niño entra en el lenguaje cuando puede mentir, o cuando puede ocultar algo, o cuando algo no es totalmente público. ¿Sí? Ven claramente que el padre de Reber interviene diciendo, bueno, toda educación tiene que ser pública, no hay lugar de reserva ni de mentira. Dr. Reber asegura a sus lectores de su pedagogía que es necesario mantener este método durante 5 o 6 años y el niño será totalmente sumiso y dócil. El Dr. Reber está decididamente en contra de la decadencia de la época y se felicita especialmente por haber aplicado su método a sus propios hijos varones. Vamos a ver que son los dos casos, uno se brota y se suicida, otro es el Daniel Reber, hijo. Quienes se volvieron, así dice, perfectamente sanos de espíritu y cuerpo. No tuvo la suerte el padre de verlos mayores, porque el padre murió cuando ellos eran adolescentes. Pero bueno, se hubiera encontrado con las consecuencias de su educación. Las siguientes aseveraciones de Freud y a través de los datos obtenidos del padre de Reber, Nederland va a intentar establecer la relación entre los métodos que aplicó su hijo
y ciertos temas delirantes de este último. En forma general, la infancia de Reber se caracterizó por una sumisión pasiva a un padre dominador. Por ejemplo, el doctor Reber tiene la idea de que los niños deben aprender a renunciar antes del año. Para eso hay que poner al bebé sobre las rodillas de la niñera, que debe comer todo tipo de alimentos. El niño tentado deberá tender la mano hacia el alimento cuando desea, y si lo negará. Si insiste, se lo castigará. Dice, al cabo de varios meses, uno se convierte en absolutamente el dueño del niño. Niederland demuestra que el Dr. Reber usurpa las funciones maternas. Relaciona de manera bastante convincente los temas delirantes con los tratamientos sádicos de la infancia de Reber. Por ejemplo, Reber hablaba del milagro del frío y del calor. Ahora, si bien su padre había enunciado toda una serie de teoría concerniente a la alternancia de baño frío y caliente que debía aplicarse a los bebés. También había que humedecer los párpados con una esponja, imagen directamente transpuesta al delirio de Reber. Uno de los milagros más horripilantes es la comprensión del pecho y de los ojos. Vemos que hay una relación constantemente entre las cosas que hizo el padre en su infancia y los delirios del hijo. Eso que no se inscribe. ¿Por qué no se inscribe? Porque fíjense cómo plantea, por ejemplo, lo que creemos recién de la educación y de la alimentación. Un niño tiene que ser alimentado por alguien que no es ni el padre ni la madre. Una institutriz o un tercero, dice. Fíjense que no tiene que haber amor. Y segundo, no debe haber un lugar, vamos a decir, determinado para todos. Fíjense, debe alimentarse bajo un capricho. Cuando el que lo alimenta decida alimentarlo, el niño comerá. Es decir, fíjense que el punto de quiebre es que, vamos a tomarlo en la vida social, el padre dice, bueno, se come a las 12. Y todos comen a las 12. Determinar que se come a las 12 y todas casas se come a las 12 es un punto de castración del padre. Porque no se come cuando el padre quiere. Él dice, se come a las 12 como en toda casa. Él puede garantizar eso, que se coma a las 12 como en toda la casa. Pero no dice, se come cuando yo quiero. ¿Sí? En un punto, cuando dice que se va a comer a las 12, se determina que él también, cuando apoya esa ley, también queda abajo de esa ley. Entonces queda castrado. Acá el padre Reber plantea que no hay ese punto. Se come cuando es capricho de él que lo alimenta. Fíjense lo que da como resumen Niederland estudiando los dos textos, el del padre y del hijo. En resumen, el padre de Reber reinaba en la familia y su pérdida fue muy penosa para ella. Era uno de esos inventores y reformadores convencidos. Mezclaron la religión, mística y ciencia obsesivamente sádica. Usurpó el lugar materno con consentimiento de su mujer. Se ve que opinaba y oficiaba de secretaria. Este rol se dedicó encarnizadamente a borrar de sus hijos como todo rastro de debilidad o de feminidad. Proyectado indudablemente como defensa homosexual luego en el delirio. Fíjense que él borra constantemente el lugar de la madre en la historia familiar de los niños. Es decir, él con su técnica de amo interviene totalmente sobre la función de la madre. Esto, bueno, retorna un poco con las técnicas del padre de Reber fueron utilizadas luego en básicamente las instituciones de crianza fascista, porque en realidad lo que se trataba de que el Estado, esto es una idea platónica, el Estado para criar ciudadanos debía intervenir y desligar los niños de las madres luego del destete, y que el Estado, la ciudad, lo formara. Este lugar de quitar debilidad, ¿sí? Quitar toda forma de lazo con la madre para entrarlo en el mundo de el orden y la ley. Fíjense cómo Freud mismo plantea que se defiende de esta intrusión del padre en su delirio bajo la forma de Dios, feminizándose. Retorna eso, vamos a decir, se impone eso que estaba excluido en el discurso del padre. Reitero, se impone eso, es decir, toda esa feminidad excluida en el discurso del padre. No es que retorna, perdón. Bueno.
Bueno, vimos recién, ¿no? Cómo está la posición del amo, ahí que no está castrado, cómo se forcluye toda posición fálica, es decir, cómo ese punto de tensión entre el padre y la madre, punto de deseo entre el padre y la madre. Acá el padre instruye todo, la madre no funciona interdictando ahí, ¿sí? La madre funciona como una continuidad del padre, queda usurpada su lugar. Es decir, esto claramente, fíjense que los dos hijos varones, que se ve que el padre interviene ahí ocupando ese lugar, el lugar de la madre, los dos hijos tienen consecuencias por la vía de la psicosis, y tres hijas, que según los historiadores, ninguna tuvo, vamos a decir, un caso de psicosis. Se ve que el padre interdictaba la función en una posición sexual de los hijos. Esto es muy común muchas veces. En historias familiares donde hay ambos sexos, una posición sexual produce brote y otras no. Se ve que hay una historia donde alguien no es interdictado en respecto de una posición sexual. Vemos claramente que el cuerpo, y esto retomamos un poco lo que trabajamos en la paranoia de Reber, es un lugar de propiedad del otro invasivo. Por eso Niederland trabaja en la cuestión sádica, como este lugar de propiedad exclusiva del amo, ¿sí? Y cómo esto se impone nuevamente en los delirios, por ejemplo el delirio del milagro de la defecación. Leo un poquito más para cerrar un poco este tema. El tema central del delirio de Reber es la renovación del género humano a través de una nueva descendencia fecundada por Dios. Allí, Daniel Paul es convertido en la mujer de Dios. Tiene un lugar central absoluto. Esto que hablábamos en el yo paranoico, ¿no? Y es el cierre definitivo de todas las inquietudes reformadoras de la familia Reber. ¿Por qué? A ver, acá hay un punto muy interesante porque Lacan dice en un momento que se precisan 3 generaciones para armar una psicosis, ¿no? Y acá en Reber esto claramente se ve. ¿Por qué? Vamos a empezar a investigar un poco. A pesar de que no pudimos trabajar todo el árbol genealógico, que invito a que ustedes estudien de Reber porque se ve claramente esto. Dice, los antepasados se preocupaban por sanear la literatura y las costumbres. El bisabuelo y el abuelo eran doctores en ciencias económicas y profesaban una fe para reformarse. Ambos, abuelo y bisabuelo de Reber, habían hecho textos para mejorar la cultura de su época. Pero el padre, Daniel Gottlieb, con una promoción pedagógica, es el que interviene en todo ese fantasma, en toda esa fe, en ese deseo familiar de reformador. Él ya no es el que promueve una reforma, sino es la reforma. Como dice Lacan en la presentación del pequeño, de la pequeña cita. Es el pilar de la fe de esta reforma. Y él se presenta constantemente en ese lugar. Se presenta en esa posición de ser la ley que otros quisieron establecer y que otros escribieron, pero él la va a aplicar. Los demás, abuelo y bisabuelo, imaginaban la reforma, militaban en su favor y transmitían esa quimera de una generación a otra. En cambio, Daniel Gottlieb no acaricia una quimera. Él es la reforma, es la instrumentación sin vacilaciones. Sus allegados, su mujer, sus hijos, sus discípulos no dudaban en ello. En su familia, como en su clínica, lo que dice es tomado al pie de la letra. Su discurso es ley. Daniel Paul, el hijo, después de haber experimentado los horrores de la noche mental, se restituye en un delirio megalómano para tener un lugar en esa fe que no le fue donada. El padre no había dejado ninguna ansia, ninguna función de educador, de padre, de guía, de procreador, de juez, etc. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Toda familia hay algo como aspiración, ¿sí? Pero siempre cuando se transmite una aspiración, también se transmite, como vemos en todo caso de neurosis, lo que debería ser y también un rasgo del fracaso en relación a eso, ¿sí? No todo siempre es ideal. Si siempre algo se transmite en la historia familiar
cómo debería ser, y también se repiten los fracasos en juego en eso. Acá, en Daniel Paul, el hijo, no se transmitió ese fracaso. Es decir, el padre no dio lugar a identificarse con la falla del propio padre. Entonces, él no tiene lugar para intervenir ahí. No tiene un lugar simbólico para representarse ahí. No tiene un síntoma. Entonces, cuando él es convocado a juez, él no tenía un lugar para fallar.